No. Maleables y dúctiles. Porque puedo deformar, cambiar la disposición de los átomos en la red sin que haya distorsiones, sin que haya repulsiones ahí. Cosa que no ocurre en los iónicos. Pero que lo tenéis copiado por todos los apuntes por ahí. Si le hemos dicho 1.000.000 de veces. 1.000.000. 1.000.000 de veces. Sin que haya repulsiones. Un metal está igual de bien o igual de mal al lado de un metal o de otro, que es que al final mover los átomos dentro de la red no hace... ¡Ay, sigue grabando! ¡Qué bien! Pues no se ha cortado nada. Creo, no lo sé. Sí, apaga el ordenador, se ha encendido y sigue grabando, ya 13 minutos. Densidad alta porque es una red compacta. Los átomos están... No hay huecos, se llenan todos los huecos con átomos. Por lo tanto tiene una densidad alta. Venga, va, que os voy a quitar los ruedines. Como a los niños. Poned lo que queráis. Ya vale de llevar ruedines en la bici. Poned lo que queráis de sólidos. Efecto fotoeléctrico sí lo voy a poner yo. Los electrones de la nube... Sí. Son lábiles, es decir, la palabra lábil es que se pueden quitar con facilidad. Se pueden arrancar relativamente fácil. Relativamente fácil. Esa sería la explicación del efecto fotoeléctrico. Un fotón puede hacer saltar, no es que salten, esos electrones. Como el efecto fotoeléctrico sí que lo hemos visto. Y de los otros 4 lo sabéis poner vosotros. Pues el punto que queda nos va a gustar. No. Punto 5, comparativa de propiedades. Mirar en la página 87. Coge, no pasa nada. Vale. Ahí lo que hacen es comparar las propiedades que tiene un sólido iónico frente a un covalente atómico, un covalente molecular. ¿Sí? Porque no lo voy a explicar. Ponéis en el cuaderno punto 5, comparativa de propiedades. Ver página 87. Porque es un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces, mirarlo. Pues yo no voy a ponerme aquí a decir, pues un covalente molecular es líquido o gas porque son moléculas independientes y un covalente atómico es forma una red y por eso es sólido. Lo tenéis ahí, le echáis un ojo. Claro, sí, puede entrar. Fin del tema 3, a por el tema 4. Relativamente fácil. ¿Fácil o no? Fácil. Fácil. Sí. Ponía fácilo. Sí. Página 86, el 10 parece que era interesante de hacer. Sí, bueno, vale, apuntar en página 86, el 10. Es súper corto, es una línea nada más. Página 86, el 10. Página 86, el 10. Sí, ese sí. Ese es muy fácil. La 87. No quiere decir que no entre, Lo que me gustaría es que en vuestro cuaderno vosotros hicierais, y vosotras, hicierais el resumen de esa página. ¿Sí? Sí, ya está. Tema acabado. Sí. A por el siguiente tema. Sí, pues déjate, empieza en hoja nueva y te dejas el trocito que te quede. El siguiente tema. No. Unidad 4. Enlace covalente. El enlace covalente es especial, ¿vale? Tiene propiedades y características especiales y por eso le vamos a dar un tema entero. Lo que no tiene mucho sentido, bueno, lo han hecho así, pues lo vamos a respetar, es que nos hayan metido la introducción del covalente en el enlace general, siendo que le iban a dar un tema entero. Lo podían haber metido todo aquí, ¿vale? Entonces hay cosas que yo voy a pasar rápido, porque ya las hemos visto en covalente. Una de las cosas que yo necesito saber es... Ahora. Cosas que tengo que tener más o menos claras. La regla del octeto y hacer diagramas de Lewis, ¿vale?
porque eso me va a ayudar a justificar propiedades. Por ejemplo, estructuras de Lewis. Aquí no voy a explicar nada porque no os van a preguntar, me sorprendería mucho. Explique lo que es una estructura de Lewis. ¿El qué? De la página 86, el 10. Nos van a preguntar, ¿qué es una estructura de Lewis? Lo que van a hacer es, determine la estructura de Lewis de las siguientes moléculas. O del siguiente, lo que sea. Vamos a poner aquí varias moléculas. Esto es bueno. En el libro han puesto fluoro de berilio, no puede ser. No sé, vale. Sí, nos van a preguntar qué es la estructura. Te van a saber, te van a mandar a hacerlas. Como ya sabemos hacer configuraciones electrónicas de cabeza casi. Voy a utilizar yo dos colores para marcar los electrones. En realidad los electrones son indistintos, ¿eh? No es que los electrones de uno sean de un color ni de otro, es simplemente para, sí, es simplemente para que quede más chulo el dibujo. Vale. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. Grupo 14, ¿vale? Carbonideo. Entonces el carbono tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6, ¿no? El oxígeno, amarillo, O, con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y al otro lado, O, con 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por cada par de electrones compartidos se genera un enlace covalente. ¿Sí? Yo puedo poner esta molécula así. C, O, O. ¿Sí? Aquí se forma un enlace covalente. Aquí se forma otro enlace covalente. Aquí un enlace covalente y hay otro enlace covalente. ¿Sí? Esto tiene que ser un 3. Los electrones así y tal. Porque yo sé en la geometría. No, ya llegaremos a geometría, no os preocupéis, tranquilos. Solo estamos hablando de lo que es el diagrama de Lewis. Es más, lo voy a simplificar más todavía. Fuera. Ya aparecerán esos, que no quiero complicarlo más. Los quito. Entonces, ¿de qué trata esto? ¿De dibujar así los enlaces? Sí, luego justificar la geometría que tienen, decir si es polar o no es polar. Tenemos que ver cómo es la geometría. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el boro? No sé, lo que me digáis, ¿cuántos os pongo? Y buscarlo, ¿dónde está el boro? Está en la primera de la Por lo tanto, ¿cuántos tiene? Sin miedo, sí. 3, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Sí? 3. ¿Cuántos tiene el flúor? 7, ¿no? Pues aquí pongo un flúor. 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 Flúor.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El boro no cumple. En este caso no cumple la regla del octeto. ¿Vale? En este caso no cumple la regla del octeto. No, no lo sabéis. La estructura de Lewis es la representación de los electrones de valencia por puntitos en torno al símbolo del elemento y sirve para representar moléculas. ¿Qué molécula? La que me den a representar. Oye, ¿cumple la regla del octeto? No, casi siempre sí. A veces no. Por ejemplo, en esta no. Pero si a mí me dicen, representa la estructura de Lewis del trifluoruro de boro. La represento y ya está. Da igual, que no cumple la regla del octeto. Ya veremos por qué no la cumple, eso ya lo veremos. Entonces, lo que me pueden mandar a mí de la estructura de Lewis es, representa las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas. Y yo las dibujo y ya está. Y ya os diré cuáles van a salir, que me juego una mano, que va a ser el amoníaco, el agua y el dióxido de carbono. O sea, siempre las mismas. ¿Vale? Entonces, la representación... Aquí podríamos poner, si queréis, así el enlace también, ¿eh? ¿Sí? Yo podría representar esto así. ¿Queda claro para qué sirve las estructuras de Lewis? Para representar las estructuras de moléculas pintando los electrones que les correspondan a cada una. Vale. Una vez que yo hago la estructura de Lewis, denominamos orden de enlace. Orden de enlace al número de electrones compartidos partido por 2. Sí, esto es la forma de poner por cada par de... Escucharme. Esto es lo mismo que decir, por cada par de electrones compartidos un enlace. ¿Cuántos electrones se comparten aquí? 2, pues un enlace. ¿Cuántos se comparten aquí? 2, pues otro enlace, 2 enlaces, 2 rayitas. ¿Cuántos se comparten aquí? 2, un enlace. ¿Cuántos se comparten aquí? 2, otro enlace, 2 rayitas. ¿Sí? Si aplico la fórmula esta, número de electrones compartidos, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el orden de enlace? Miradme aquí. ¿Cuál es el orden de enlace carbono-oxígeno? 2. ¿Cuál es el orden de enlace oxígeno-carbono? 2. 2 rayitas. ¿Cuál es el orden de enlace boro-flúor? 1. ¿Sí? Entonces, el orden de enlace pues será 1, 2 o 3. Cuando el orden de enlace es 1, lo denominamos enlace simple. Y será así. Una raya. Entre X y X, depende del átomo que sea. Que en esa raya será que han compartido dos electrones, perdón. Cuando el enlace es 2 o 3, lo llamamos enlace múltiple. Enlace múltiple. Y será así. O 2 rayas o 3 rayas. ¿Sí? Lo de Lewis lo tenéis montado en la página 97. ¿Vale? Enlaces simples, enlaces sencillos y tenéis varios ejemplos ahí. ¿Sí? Vale. Punto. Este era. Bueno, me lo he comido ahí arriba. En el índice que os colgaré, esto era el tipo. Bueno, lo pongo. Es el punto 1, 2. Tipos de enlace. 1, 2. Tipos de enlace. Simples. Un par de electrones compartidos. Y son de esta forma. El orden de enlace 1. Y múltiples, pues 2 pares o 3 pares de electrones compartidos. Orden de enlace 2 o 3. Múltiples más de un par de electrones compartidos. Y serán de esta forma.
Es lo mismo que tenéis ahí arriba, pero explicado en forma de puntito. Más de 4 no hay. 2 o 3. Técnicamente podría haber de 4, pero no hay. Más de 4 no tiene sentido. Bueno, sí que hay más de 4. Para nosotros, 2 o 3. Sí, 2 o 3. Podría haber de 4. Técnicamente el carbono podría compartir 4, porque como tiene 4 electrones se podría juntar con otros 4 electrones del carbono vecino y formar un C2, pero no existe. No, no existe. No existe. No existe. Ni en general, o sea, no existe. ¿Puedo borrar esto? Vale, 1.3. Parámetros de enlace. Parámetros de enlace. Parámetros de enlace. Parámetros de enlace son propiedades de los enlaces. Y vamos a ver básicamente dos. Una que se llama distancias de enlace. Distancia de enlace. Y otro que se llamará energía de enlace. Energía de enlace. ¿Qué creéis que será la distancia de enlace? La distancia que hay entre dos átomos unidos por un enlace covalente. ¿No? ¿Sí? Ya está. Distancia entre átomos unidos en enlace covalente. Si los dos átomos que unen, yo quiero comparar las distancias de enlace y los dos átomos que unen son los mismos, por ejemplo, no. ¿Cuál será que creéis que va a ser más larga la distancia de enlace? ¿Cuál va a estar más separados? ¿Carbono-carbono con enlace simple? ¿Carbono-carbono con enlace doble? ¿O carbono-carbono con enlace triple? El más corto, el más corto, el triple, ¿no? La distancia sería así. ¿Sí? Más electrones compartidos, más orden de enlace, distancia más corta. ¿Sí? Si los átomos que yo comparo son diferentes, yo no puedo comparar esto. ¿Cuál es más corta? Pues es que no sé, es que son átomos diferentes, dependerá del tamaño de cada átomo. Cuando yo quiera comparar distancias de enlace según el orden de enlace, los átomos tienen que ser el mismo. ¿Sí? Yo podría comparar esto. Eso sí, puedo compararlo. Carbono, oxígeno, no tienen por qué ser los átomos iguales entre sí, pero tiene que ser el mismo tipo de átomos para comparar. Me explico, ¿no? Sin explicarme, ¿no? Puedo comparar carbono, oxígeno simple, carbono, oxígeno doble, pero no puedo comparar carbono, nitrógeno simple y carbono, oxígeno doble y carbono, carbono triple. Por eso son diferentes átomos, dependerá del tamaño del nitrógeno, dependerá del tamaño del carbono y del tamaño del oxígeno. Tengo que dejar fija la variable tamaño del átomo para comparar entre sí. Eso se entiende, ¿no? ¿Sí? Vale. ¿Cómo? Tienen que ser, cuando yo compare entre dos átomos, entre dos tipos de enlace, tienen que ser los mismos átomos los que enlacen. Claro, pero eso es lógico, Ana. Si yo voy a comparar la unión boro-flúor, ¿vale? Y la quiero comparar con la unión boro-bromo, según solo ver distancia de enlace, porque sean dobles o simples o triples, no puedo, sí, ya puedo saber que va a ser este más largo que este. ¿Por qué? Porque el bromo es más grande, como átomo. Pero el enlace sigue siendo simple en los dos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero comparar por orden de enlace quién es más largo y quién es más corto, lo puedo hacer en caso de que los átomos sean los mismos, los que compare. Si no, no puedo. Porque también influirá el tamaño del átomo. Lo pongo aquí si queréis, ¿vale? Influye
el orden de enlace y, como es lógico, también el tamaño de los átomos que se unen, ¿no? Claro, si se unen dos átomos muy grandes, aunque el orden de enlace sea muy alto, la distancia será muy grande, porque es que los átomos son muy grandes de por sí. ¿Sí? Claro, para comparar la distancia de enlace según el orden de enlace, tiene que ser si los átomos son comparables, si no, no. ¿Sí? Fijaos, por ejemplo, en el libro, en la página 99, tenéis la distancia entre un carbono-carbono simple y pone 1,54, ¿lo veis? Página 99, la tablita que hay debajo, pone distancia carbono-carbono, 1,54. ¿Lo veis? Carbono-carbono simple. Distancia carbono-carbono doble, 1,34, más corto. Distancia carbono-carbono triple, 1,20, más corto. Pero no podría comparar carbono-carbono simple con carbono-oxígeno simple, porque el tamaño del átomo influye. ¿Veis que la distancia carbono-carbono y carbono-oxígeno no es la misma? A pesar de ser orden de enlace 1. Si nos dicen a comparar, habría que mirarlo. Claro, te dan la tabla comparativa. Tú puedes comparar y sin equivocarte que carbono-carbono simple va a ser más largo que carbono-carbono doble. Si carbono-carbono simple va a ser más largo o más corto que carbono-oxígeno, tú no lo tienes por qué saber. Habría que mirar una tabla. Tú solo puedes comparar sin tabla entre dos átomos iguales. Entre dos átomos iguales entre sí no, entre dos situaciones iguales. Yo puedo comparar esto, que no son átomos iguales, pero son situaciones iguales. Eso se entiende, ¿verdad? Pero yo no puedo comparar, si no me lo tienen que dar en la tabla. ¿Sí? Venga, vamos con el siguiente, que es, aparte de distancia de enlace, es energía de enlace. ¿Qué será energía de enlace? Si vamos y desempolváis los apuntes, primera página del tema anterior, ¿qué era la energía de enlace? La energía que se libera cuando dos átomos se unen, ¿sí? Es la energía liberada cuando dos átomos se enlazan. O, lo que iba a decir Guillermo, la energía que yo tendría que darle a un enlace para romperlo. ¿Sí? ¿Sí? Si comparamos según el orden de enlace, ¿cómo creéis que va a ser? Vuelvo al ejemplo carbono-carbono. La energía, aquí quedaré para romperlo, eso es. ¿Cuál creéis que va a ser más difícil de romper? ¿Uno simple, uno doble o uno triple? El triple. ¿Y uno doble o uno simple? El doble. Volvemos a lo mismo de antes. Yo puedo comparar energías de enlace si los átomos son comparables. Si no, no. O sea, yo no puedo saber a priori si carbono-carbono es más o menos energético que carbono-oxígeno. Porque los átomos son diferentes. E influirá la electronegatividad, influirán más cosas. ¿Sí? Si os fijáis en la tabla, por ejemplo, mirad en la tabla, energía de un carbono-carbono simple, 348. ¿Lo veis? Energía de un carbono-carbono doble, 614. Es casi el doble de energía. ¿Sí? Energía de un carbono-carbono triple, pues más, un poco menos del triple, pero más energía. Pero yo no podría comparar. De hecho, fijaos que no son comparables un carbono-carbono doble con un carbono-oxígeno doble, porque ahí influyen el tipo de átomos. ¿Sí? Lo que sí puedo asegurar es que un carbono-nitrógeno simple es más débil, tiene menos energía que un carbono-nitrógeno doble, o que un carbono-nitrógeno triple. ¿Se entiende esto bien? ¿Sí? Perfecto. Pues ya está, no vamos a dar nada más. Para empezar el siguiente, lo dejamos ahí. ¿De tarea le vamos a poner
Lo que ha quedado y hacer el resumencillo de la página 80 y... En la educar que tenemos que mandar el 10. Pero es solo una línea, no hace falta que me lo mandéis si no queréis. Lo comentamos de palabra y ya está. No.